Ya lo tenemos aquí. Entonces, les decía que el día de ayer estuvimos analizando sistemas mecánicos, ¿verdad? De hecho, los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos, pues tienen su relación, ¿no? Ayer decíamos que para una resistencia de tipo mecánica, ¿verdad? Esta es una resistencia de tipo mecánica. La forma de calcular la fuerza que ejerce esa resistencia es a través de una constante de la resistencia multiplicada por el desplazamiento, ¿verdad? Para un amortiguador mecánico, la forma de calcular la fuerza de ese, vamos a llamarle aquí F de K, F de P, a ese amortiguador mecánico era una constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad, ¿verdad? Y la forma de calcular la fuerza de una masa, ¿verdad? De una masa que se desplaza de una masa M, la fuerza de esa masa, pues es igual a la masa multiplicada por la aceleración, es decir, la segunda velocidad del desplazamiento. ¿Sale? Bueno, Sí, todo en entonces, orden. con base entonces a esta analogía, el día de hoy vamos a ver un poquito los sistemas eléctricos, ¿verdad? De hecho, un sistema eléctrico, pues una resistencia, un resorte, pues tenía una analogía con una resistencia eléctrica, ¿verdad? Y si lo que quiero calcular es la corriente que atraviesa esa resistencia, pues es igual pues, a la famosísima ley de Ohm, que dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y si lo que me interesa es el voltaje, pues equivaldría a despejar el voltaje, ¿no? Y voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Por otro lado, si lo que quiero es calcular la corriente a través de un inductor, pues la corriente a través de un inductor es 1 sobre L, donde L es el valor del inductor, por la integral del voltaje de la resistencia con respecto al tiempo. Y si lo que quiero es calcular el voltaje de la resistencia, pues aquí despejo, ¿no? Despejo de acá, esta se vuelve IL, y luego calculo la integral, que sería, pues, para eliminar la integral derivo, ¿no? Entonces, el voltaje sería, pues, la constante o el valor de inductancia de este elemento multiplicado por la derivada de la corriente, ¿verdad? Para un capacitor, para calcular la corriente que atraviesa un capacitor es igual a una constante de capacitancia, ¿verdad? Que multiplica la derivada del voltaje, y la voltaje del capacitor pues es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor. Entonces, estas también ustedes ya la conocen, ¿verdad? La mayoría de ustedes, que sobre todo ingenieros de mecatrónicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos que llevan ciertos conceptos de electrónica, pues es lo que se conoce como la famosísima ley de Ohm. Vamos a considerar este caso, ¿verdad? Vamos a considerar el caso, vamos a suponer que este sistemita es un sistemita de tipo SIMO, en donde pues tenemos pues un circuito LR, que tiene pues pues podría ser esto una batería, una fuente de alimentación, ¿verdad? Una fuente de alimentación que le vamos a llamar BE, y por lo tanto que pues al activar o al encender esta fuente de alimentación se produce una corriente eléctrica en este sentido, ¿verdad? Se produce una corriente eléctrica en este sentido. ¿Qué es lo que nos dice las leyes de Kirchhoff? Lo que nos dice la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Para aquellos que son eléctricos, es que el voltaje total, ¿verdad? Que produce pues la fuente, es el voltaje total, menos el voltaje de la inductancia, menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del capacitor, es igual con 0, ¿verdad? O, dicho de otro modo, el voltaje que tengo aquí en la fuente, pues es igual a BL más BR más BC. Entonces, tomando en cuenta esto, si yo quiero saber el voltaje, pues me voy a esta tablita, ¿verdad? El voltaje de una resistencia, pues es igual a R por I, ¿verdad? Entonces, el voltaje de un inductor, pues lo tengo aquí, ¿verdad? El voltaje de un inductor es igual a L por la derivada del inductor, y el voltaje de un capacitor es igual a 1 entre C por la integral del capacitor. Entonces, el modelito matemático en forma de ecuaciones diferenciales
de este sistemita, pues es este. Es este que tenemos aquí, ¿verdad? Este que representa el voltaje del inductor. Vamos a ponerle aquí, es el inductor, que sería, pues, esto que está acá, ¿verdad? El voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor que tenemos aquí. Entonces, al sumar los tres voltajes, pues tenemos el voltaje total, ¿verdad? Que el voltaje de la fuente se divide en estos tres elementos. Por otro lado, si a mí me interesa conocer pues la corriente que atraviesa aquí en el capacitor, pues es igual a C, ¿verdad? Aquí lo teníamos. Es igual a C, para conocer la corriente del capacitor, es igual a C por la derivada del voltaje de T. Y listo. De esta forma ya tenemos el modelo matemático que representa el comportamiento dinámico de este circuito RLC. Y con ese modelo matemático yo ya podría hacer una simulación, podría yo hacer pues un control o un análisis de la frecuencia. Aquí tenemos pues otro sistemita, ¿verdad? Este sistemita, bueno, aquí si se fijan es un sistema donde estoy considerando una sola entrada, ¿verdad? Tengo una sola entrada y estoy considerando dos salidas, ¿verdad? La salida pues la salida que estoy considerando es el voltaje aquí, pero también estoy considerando o puedo considerar como salida cualquiera de los otros elementos de voltaje. Por lo tanto, es un sistema de una entrada que tiene múltiples salidas. Vamos a analizar un circuito un poquito más interesante, ¿verdad? Un circuito de dos mallas. Recuerden de sus clases de electrónica básica, ¿verdad? Aquí igualmente tenemos nuestra fuente de voltaje. Cuando esta fuente se activa, pues activa una corriente, vamos a llamarle I1, y esa corriente I1, pues cuando llega en este nodo, se divide entre una corriente I2 y una corriente I3, ¿verdad? Entonces, a través de eso yo puedo obtener su representación o su modelo matemático que describa la relación entre el voltaje de salida, B2, ¿verdad? El voltaje donde está, quizás el voltaje de salida sea aquí en este nodo, me interesa el voltaje, ¿verdad? Si yo tengo aquí un multímetro o un sensor de voltaje, un voltmetro, ¿verdad? Que me esté midiendo aquí cuál es el voltaje. Entonces digo, pues esa es la salida, ¿no? Entonces vamos a considerar, bueno, aquí de hecho el ejemplo considera dos salidas, considera como una salida B1, ¿verdad? Y considera como una segunda salida B2. Entonces, primero, analizamos el nodo 1, ¿verdad? Y el nodo 1 es tal como yo se los había dicho, aquí en el nodo 1, pues tenemos una corriente I1 que ingresa a ese nodo y que se divide en dos corrientes, ¿verdad? Una corriente I2 y una corriente I3. Entonces, la corriente I1, ¿verdad? La corriente I1 es igual a I2 más I3, ¿verdad? Es igual a la división de esas dos corrientes. Perdón. Entonces, vamos otra vez a la tablita, ¿verdad? ¿Qué nos dice la tablita? La corriente de un inductor es igual a 1 entre L por la integral del voltaje. Entonces, 1 entre L1, ¿verdad? Esta es L1, también tengo una L2, por la integral del voltaje, pero el voltaje que tiene es pues es este voltaje menos este voltaje que está entrando, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo, pues debido a que se está formando una valla, pues el voltaje de L1, el voltaje que tiene L1, nosotros podemos ver aquí entra BI, ¿verdad? Aquí sale B1, por lo tanto el voltaje que hay dentro de L1, pues es la diferencia entre esos dos voltajes, ¿no? Entonces por eso tengo 1 entre L1 por la integral, ¿verdad? Que es lo que me dice la fórmula de BI menos B1 por DT. Y luego tengo I2 que sería la corriente I2. Esta es fácil porque pues la corriente sale hacia acá. De hecho, aquí en el ejemplo, por lo que veo, a le llamo, yo lo puse al revés. Aquí le llamé I2. Estamos a ponerle I2 y estamos a ponerle I3, ¿verdad? Entonces, esta I2 es el voltaje en el capacitor. En este caso, el voltaje en el capacitor, como está en paralelo con el nodo de análisis,
pues el voltaje en el capacitor, simplemente aplicamos nuevamente la formulita de voltaje en el capacitor, ¿verdad? Que tenemos acá, que nos dice, perdón, de la corriente del capacitor, que nos dice que es igual a C por la derivada de voltaje, de la derivada de cuál voltaje, la derivada del voltaje que tengo en el capacitor. Entonces ya tengo la voltaje del capacitor, más en el caso del voltaje I3 tenemos un divisor de corriente, un divisor de voltaje, ¿verdad? Y por nuestras clases básicas de electrónica analógica, pues sabemos que para transar ese divisor, pues tenemos que calcular pues la corriente, pues, o en este caso aquí está el divisor, ¿verdad? Porque el nodo que estoy analizando es el que está acá, entonces este y este forman un divisor de voltaje. Y para poder analizar esto, pues utilizo pues, la regla del divisor de voltaje que dice que es 1 entre R más L2, que multiplica ¿a quién? Que multiplica al voltaje en ese nodo 1. ¿Verdad? Y ya de esa forma tengo pues la primera ecuación que sale de analizar el nodo 1, que sale de analizar el nodo 1. Ahora, pues algo que no queremos, ¿verdad? Algo que no queremos cuando estamos analizando este tipo, aquí no lo dije porque ya no, como era un ejemplo muy sencillo, ya no lo quise terminar, pero aquí sí es necesario. Algo que yo no les dije anteriormente es que nosotros a donde queremos llegar es a tener una representación de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Una EDO. En inglés es ODE, ¿no? Ordinary Differential Equation. Es más común llamarlo por el nombre en inglés que por el nombre de español, ¿eh? Y no es porque se quiera uno agringar, sino porque los solvers para resolver ecuaciones diferenciales en MATLAB, en CLAB, pues le llaman ODE. ¿Sí? Entonces es más pues adecuado llamarle ODE. Entonces, una Ordinary Differential Equation que estaría representado, pues aquí todavía no tengo forma de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque tengo esta integral acá, tengo esta integral acá. Pero si yo derivo, es decir, si a todo esto le aplico una derivada con respecto al tiempo, a todo lo que está de este lado, a todo lo que está de este lado, le aplico una derivada con respecto al tiempo, pues lo que va a hacer la derivada es que las integrales se van a eliminar, ¿verdad? Al derivar una integral, pues la integral se elimina, de tal suerte que al eliminar esa integral, pues me queda simplemente 1 entre L1 por BI menos B1. ¿Sí? Sin embargo, al derivar pues una derivada, pues esta aumenta su orden de derivación, ¿verdad? Aquí tenía una derivada de orden 1, ahora tengo una derivada de orden 2. Este igualmente tiene un integral, pues elimino. Entonces, el sistemita finalmente aquí ya lo tengo en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Lo tengo representado de esta manera. Ahora, fíjense acá, aquí todavía tenemos este problema de que estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando con estas d cuadrada b1, de t cuadrada, y el día de ayer decíamos que trabajar con este tipo de nomenclatura se vuelve cansado y que en lugar de utilizar esto, por ejemplo, para esto podemos utilizar b1, 2 puntos, ¿verdad? Que indica la segunda derivada de b1. Entonces vamos a hacer esa analogía. Vamos a considerar que las primeras derivadas son b punto y las segundas derivadas son b2 puntos. Y de esa forma, esta ecuación que tengo aquí, la reescribo, ¿verdad? La reescribo quiere decir que es exactamente la misma ecuación que tengo acá abajo, ¿verdad? De hecho, si ustedes analizan, tengo L entre B1, ¿verdad? No, ahí no pasa nada, pues no hay derivadas, simplemente esta que es de... Perdón. Sí, doctor, todo en orden. Creo que un compañero tiene el micrófono abierto. Ahorita lo silenciamos, a ver. ¿Quién es? Twitter. Bueno. Ya se silenció, profe. Sale pues. Entonces, pues de esta forma, pues estas ecuaciones que teníamos aquí con forma de segunda derivada, pues tenemos es la misma, ¿verdad? Solamente la reescribimos para que esté un poquito más sencilla, ¿verdad? Esta forma, vamos a llamarle una forma más práctica de manejar las ecuaciones diferenciales.
Entonces, al final, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejemplo? Me está pidiendo la relación entre B1, que es el voltaje 1, con respecto al voltaje de entrada. Entonces, despejamos CB1 de aquí, ¿verdad? Despejando esto, pues este está sumando, pasa al otro lado restando, ¿verdad? Y esto también está, si se fijan, está multiplicando a B1, ¿verdad? Por lo tanto, este y este lo puedo conjuntar, 1 entre L1, que lo tengo aquí, pues también, a ver, 1 entre L1, que lo tengo aquí restando, este es negativo también, ¿verdad? Este es negativo, perdón, ahí se me fue. Este es negativo, que lo tengo aquí restando, 1 entre L1 que está restando, menos este que pasa para el otro lado restando, que multiplica todo B1, más 1 entre L1 por BI. Y ahí tengo ya la expresión en forma de ecuación diferencial de segundo orden que representa, recordando que BI es el voltaje de entrada, ¿verdad? Es un parámetro que yo conozco porque yo sé cuánto vale la fuente de entrada. Y B1 es el estado de interés, ¿verdad? Es el estado que a mí me interesa analizar, es B1. Bueno, analizamos el nodo 2. Y el nodo 2, pues si aquí tuviéramos una I4, ¿verdad? Aquí le llamo I4. Es decir, como este y este elemento están en serie, pues I3 es igual a I4, ¿verdad? O sea, no hay, más se pudo haber llamado I3, pues no necesariamente se tuvo que haber llamado I4, pero pues eso nos permite hacer esta analogía, es decir, que la corriente que está fluyendo en la resistencia es igual a la corriente que está fluyendo en la segunda inductancia. Igualmente aplicamos pues la regla que ya vimos anteriormente, es decir, la corriente que fluye en este elemento, pues es el elemento por la diferencia de voltajes, ¿verdad? El voltaje B2 menos el voltaje M1. Y como está en paralelo con el nodo, pues sí sería el voltaje del nodo. Entonces, pues tenemos que la corriente 3 es igual a B1 menos B2, ¿verdad? La diferencia entre, aquí tenemos, recuerden, aquí está B1, perdón, aquí está B2, y aquí está B1, y aquí tengo a R, ¿verdad? Entonces, la corriente que fluye en esta resistencia, pues es la diferencia entre la corriente que está en el nodo 1 menos la corriente que está en el nodo 2, dividido entre la resistencia. Perdón, el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 1 menos el voltaje del nodo 2, dividido entre la resistencia. Y la corriente que tiene el inductor número 2, pues aplicamos la formulita de la tablita, 1 entre L2 por la integral del voltaje en ese nodo, que es el voltaje B2. De nuevo, derivamos con respecto al tiempo, ¿verdad? Aquí derivamos de este lado, derivamos todo, ¿verdad? Izquierda y derecha, pues se va a ir, pero va a quedar con una primera derivada, ¿verdad? Bueno, aquí está. 1 entre R lo sacamos, derivamos esto, derivada B1, B2, de T, se va, y ahora me queda, pues, ya basándola a modo, pues, reescritura, con B puntos, desaparecen las de T, y me queda esta y esta son exactamente la misma, ¿verdad? Ahora está en función de B1 punto, en función de B2 punto, y de aquí, pues hacemos lo mismo que hicimos hace rato, vamos a despejar B2, ¿verdad? Despejamos 1 entre R, B2 punto, igual a menos B2 entre L más 1 entre R, B punto. Y listo. Ya tenemos la expresión del segundo nodo. Y de esa forma, tenemos la expresión del nodo 1, ¿verdad? Que es la que está acá, más la expresión del nodo 2. Y ya tenemos entonces las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento o la relación que existe entre las resistencias, los inductores, las corrientes y los voltajes del sistema. Es decir, hemos logrado alcanzar el modelo matemático que representa el comportamiento dinámico de ese circuito de dos mallas. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. En el análisis del nodo 1, usted consideró en la corriente 3, la parte que dijo que era la fórmula del divisor de voltaje, donde dice 1 sobre R más L2, por la integral de B1 de T. ¿Por qué en esa parte, exactamente ahí, ¿por qué ahí no lo considero como lo considero después para el nodo 2, con la diferencia de voltajes Bueno, entre... Aquí, fíjate, aquí olvidémonos ya del nodo 1, ¿verdad? Ya nos olvidamos Sí. voy a borrar todo el nodo 1, ¿ya?
ya no nos interesa, ¿verdad? Es más, en este punto, pues ya vamos a asumir que nada de esto existe, ¿verdad? Todo esto ya no está. Solamente estamos analizando este nodo, más este elemento ya no necesitamos analizarlo porque lo único que nos interesa es que aquí hay un voltaje, ¿verdad? Un voltaje que está entrando. Y en este caso tenemos la corriente, de hecho aquí lo puse así, de I3, pero en realidad es la corriente de la resistencia es igual a la corriente del inductor 2, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque la corriente que está pasando ahí son la misma. Entonces, de aquí ya nos olvidamos de los demás elementos, ¿no? Nos olvidamos de todos los elementos, voy a quitar porque si no luego se va a quedar ahí en la diapositiva. Nos hemos olvidado de estos elementos. Y la corriente de la resistencia, pues como están en serie, ¿verdad? Si yo analizo corrientes, pues basta pues con calcular la corriente de aquí, ¿verdad? La corriente que tengo aquí, pues es el valor, ¿verdad? Recordemos la ley de Ohm que dice que voltaje, voy a escribir aquí, voltaje, resistencia por corriente, ¿verdad? Sí. Es decir, corriente, pues es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el voltaje del nodo? Pues el voltaje del nodo es voltaje esa 1 menos voltaje 2. delta V, ¿verdad? Es la diferencia de Exacto. voltaje entre la resistencia. Y ya, pues por eso no necesito considerar ningún divisor de voltaje. Y para V2, pues para este caso la corriente en L2, pues igual forma, ¿no? En este caso yo ya no necesito hacer una diferencia de voltajes porque acuérdate que aquí lo que tengo es tierra física, ¿verdad? Tierra, sí, exacto. Tierra física, entonces, pues esto es cero, pues. Bien podría ser V2 menos cero, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, esto que tengo aquí es tierra física, por eso es que simplemente aquí ya calculamos 1 entre L por la integral del voltaje, porque eso es lo que me dice la formulita, que es la fórmula para calcular la corriente en un capacitor, ¿verdad? Perdón, en un inductor, es 1 entre L por la integral del voltaje con respecto al tiempo. Entonces ya no necesito hacer todo ese truco. En cambio, aquí sí lo necesitaba hacer. ¿Por qué? Porque aquí, analizando el nodo 1, pues aquí entra un voltaje, ¿verdad? Una resistencia I1 que se divide en una I2 y que se divide en una I3, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular esta corriente, pues depende de esta menos esta, ¿verdad? Pero si yo quiero calcular esta de acá, pues depende también no solo depende de esta, sino que depende también de la esta que está saliendo. Por eso es necesario hacer el divisor. ¿Sí? Sí, acuérdate aquí esta I2, pues sí sé cuánto vale I2, ¿no? Pero esta I2, en realidad, I2 sería igual a que a I1 más I3, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, para evitar hacer todo eso, una forma de reducir el análisis es haciendo esto. Y te evitas de problemas. Eso te facilita mucho el análisis del sistemita. Y para el segundo caso, pues ya está más sencillo, ¿verdad? Porque, pues, como te digo, ya nos olvidamos de todo lo que está allá. Para mí, lo único que va a representar B1 es que ahí está entrando una corriente, ¿no? Por ese nodo. Pero ya la malla 1 ya no infiere gran cosa, pues. A diferencia de al analizar el nodo 1, que sí infiere la malla 2. Pero al analizar la malla 2, la malla 1, pues simplemente consideramos la entrada que está entrando en B1 y ya lo demás no nos interesa. Bueno, aquí pues va a quedar un ejercicio por si ustedes lo quieren hacer. No vamos a hacerlo porque pues nos va a tomar muchísimo tiempo y analizar este tipo de circuitos. Le digo, este tipo de circuitos los van a encontrar en cualquier libro de control. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, bueno, sí. No difiere el análisis de hacerlo por mallas. Pues hicimos un análisis por mallas. Aquí hicimos análisis de mallas. Bueno, lo que yo interpreto por mallas es lo de que se restan todos los voltajes en una malla cerrada. Bueno, y que se hacen ahí dos ecuaciones, una para la malla 1, para la malla 2. Bueno, tenemos dos mallas, ¿verdad? Tenemos dos mallas. Sí, sin embargo, ¿por qué? Porque en este caso estamos analizándolo como la relación que considera las salidas, dos salidas, B1 y B2.
Pero ¿qué tal si lo que yo quiero es la relación B2 entre BI? Es decir, no me interesan dos ecuaciones diferenciales, sino nada más una. Si yo quiero la relación B2 entre BI, pues tengo que eliminar esa B2, ¿verdad? Entonces de aquí tendría yo que despejar, fíjense, a ver acá cómo la podemos hacer. Aquí, Dejar B2 en términos de B1. aquí tendría yo que despejar B1. Sí, exacto. Despejar B1, o aquí, ¿no? Que está más, bueno, aquí está derivada, pero aquí sí puede, para no, así de despejo aquí tengo que integrar, entonces de aquí sí lo puedo despejar directo. No, Además porque también está derivada B1, se tendría que no, pasar aquí a no, Laplace, ¿no? aquí no. Ah, bueno, tendríamos que pasar a Laplace también, entonces, pero aquí tendríamos que despejar, pasar, de hecho tendríamos que hacer primero la transformada de Laplace, ¿verdad? Eso facilitaría mucho para no tener que cargar con las derivadas, porque al hacer la transformada de Laplace se convierte en ¿qué? En CS CS cuadrado. cuadrada B1 de S, B1 de S. ¿verdad? Y es si todo esto le llamamos A, ¿verdad? Para no estar entonces sería A B1 de S, ¿verdad? Más, le voy a llamar B, ¿ok? Más B, BI de S. Entonces aquí ya puedo despejar B1 fácilmente, ¿no? B1 de S, ¿a qué es igual? Esto sería CS cuadrada menos A. Entonces, B1 de S pues, tendría B, BI de S, ¿verdad? Entre S cuadrada más A, más A. S cuadrada menos A, ¿verdad? Menos A. O sea, esta A pasa para allá restando, ¿verdad? Esta A pasa CS para allá cuadrada. restando, S Sí, cuadrada CS menos A. cuadrada. CS Está. cuadrada sería, ¿no? CS cuadrada, perdón. Sí, CS CS cuadrada cuadrada. menos A. CS cuadrada menos A. Y listo. Sí, sí. Y luego de acá, pues tendría que hacer lo mismo, ¿verdad? Tendría que volver aquí a hacer y luego pues, sustituir esta en la otra y ya me quedan en función de B2 y B1, ¿no? Okay, Esta sí. aquí también todavía está más sencilla, ¿no? Porque esta sería SB2S, ¿verdad? Igual a, le voy a llamar D, ¿verdad? Porque me da flojera estar escribiendo tantos términos. Igual a menos D, B2S, más SB1S. ¿Vale? Entonces de aquí despejo pues, B1, ¿no? B1S, B1S, es igual a ¿quién? Es igual a de acá, me queda S menos D, este es S punto y S menos D. Más D, ¿no? S, a ver, aquí está restando, pasa Sí, más sumando, D. es, a ver, S S más D. más D por Sobre S. B2S, ¿verdad? Entre S. S. Sí, exacto. Y ahí quedaría, ¿no? Pero y ahora pues ya sustituyo esto aquí y ya puedo obtener pues la relación, en lugar de pues B1 pongo eso, ¿no? Es decir, esto es igual a esto, ¿verdad? B, BI, S entre, uy, perdón, B, BI, S entre CS cuadrada menos A. CS cuadrada menos A, ¿verdad? Ahora ya pues desapareció la B1, ¿verdad? Al desaparecer la B1, pues yo ya puedo pues despejar todo y dejarlo todo en la relación salida, que sería B2S entre BIS, que me va a dar algo aquí, ¿verdad? Tendría que hacer el despeje y se los dejo ahí de tarea que lo hagan ustedes. Y ya tendría yo mi función de transferencia que relacionaría únicamente la salida 2 con respecto a la entrada 1. Entrada. Pero ¿qué Y tal que comenta me que utilizó el interesa truco. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal que me interesa Pues tendría que hacer lo mismo, ¿no? sí. Comenta que utilizó el truco del divisor de voltaje para el nodo 1, para la corriente 3, para no manejar voltaje 1 y voltaje 2 en la primera ecuación diferencial, ¿verdad? A ver, aquí lo que tenemos, ¿verdad? Pues es una malla, ¿no? Y al entrar esta corriente en esta malla se divide en dos. Entonces no es tanto como un truco, sino es la forma en que tenemos que analizarlo, ¿no? Ok. ¿Sí? Vale. Porque estamos haciendo, acuérdense, estamos haciendo análisis de corriente, pude haber hecho un análisis de voltaje también. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, así puedo obtener mi relación, mi función de transferencia que relaciona, pues, como un sistema CISO, es decir, una sola entrada, una sola salida.
así como lo tengo y como lo habíamos planteado al inicio, era porque queríamos obtener un sistema de este tipo, un sistema de tipo, un sistema de una entrada y múltiples salidas. De hecho, la idea era hacer una representación en espacio de estados, pero esta no lo vamos a ver por lo pronto, ¿no? Lo voy a dejar pendiente para pues, verlo después, ¿no? Vamos a analizar, yo creo, en el día jueves o el día viernes, ya vamos a meternos de lleno a este tipo de representaciones y pues no tiene caso pues, verlo ahorita. Esta queda de tarea, pues si lo quieren, pues lo quieren hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, fíjense, cuando hablamos de funciones de transferencia, de hecho aquí lo íbamos viendo, esta función de transferencia iba a quedar como una función de transferencia de orden 2, ¿verdad? Porque tiene una s cuadrada, pero las funciones de transferencia pueden ser de orden n, ¿verdad? Donde n, el orden de la función de transferencia lo da pues el orden del denominador, ¿verdad? El denominador es quien da el orden de la función de transferencia. Es, por lo general, m sería el orden del numerador y por lo general se busca, no es una regla que así vaya a ser siempre, pero por lo general el numerador debe ser, el denominador debe ser mayor que el numerador, ¿verdad? El orden del denominador debe ser mayor que el orden del numerador. Y cuando tenemos una función de transferencia de orden n en el denominador y de orden m en el numerador, pues podemos entonces reescribir todo ese polinomio, tanto del numerador como el denominador, de esta forma, ¿verdad? Supongamos que tenemos, no sé, voy a poner aquí una función por poner cualquier cosa, que de s igual a 3s cúbica más 2s cuadrada más 6s, 66s, tiene mal que tenga 66, más 10, ¿verdad? Y en el denominador, no sé, 35s sexta más 2s cúbica más s más 5, ¿verdad? Por decir cualquier cosa, Entonces, pues resulta que cuando tenemos pues, numeradores y denominadores de esta forma, pues nosotros podríamos factorizar, ¿verdad? Podríamos factorizar el numerador y el denominador para expresar esta misma función de transferencia, ¿verdad? Reescribir esta y expresarla en forma factorizada, tal como se muestra en esta ecuación. Ahora bien, esta ecuación que muestra una forma factorizada se le conoce como una representación de polos y ceros, ¿verdad? Donde los polos son los coeficientes factorizados del numerador, perdón, los polos son los coeficientes factorizados del denominador, ¿verdad? Y los ceros de la ecuación son los coeficientes factorizados del numerador. Entonces, y bueno, esta constante de ganancia que tenemos acá, le llamamos K, pues no es nada más que pues, la división que existe entre el coeficiente mayor del numerador dividido entre el coeficiente menor el coeficiente mayor del denominador, ¿verdad? Entonces, a esta representación se le conoce como una representación de polos y ceros. Y esta representación de función de transferencia ya describe un sistema pues, de dimensiones pues, bastante elevadas, ¿verdad? Ya con esto ya podemos entender un sistema de dimensiones bastante elevadas, es decir, de orden n. Ahora, hay otra parte muy importante. Cuando nosotros hacemos esta reescritura en el formato de Laplace, por lo general, para hacer un análisis, lo vamos a ver más adelante, pero para hacer un análisis en la frecuencia, todas los términos que tienen S se pueden sustituir por su expresión en forma de variable compleja. Es decir, todas las S se separan, pueden tener una parte real más una parte imaginaria, ¿verdad? Vamos a llamarle sigma más j omega.
Entonces, esta sustitución que vamos a hacer un poquito más adelante es la que nos va a permitir realizar un análisis frecuencial de las funciones de transferencia. Otro punto muy importante, más allá de que podemos sustituir todas las S por su expresión de variable compleja sigma más j omega, es que esta representación que tenemos aquí de polos y cero, si yo calculo las raíces del numerador y las raíces del denominador, me voy a encontrar, ¿verdad?, que cada uno de ellos puede tener parte real positiva, parte real negativa, puede tener parte imaginaria positiva y parte imaginaria positiva. Y si nosotros graficamos esas raíces dentro de un plano, pues vamos a llamarle complejo, donde estarían en el eje de las X los términos reales y en el eje de las Y los términos imaginarios, si graficamos cada uno de estos polinomios, perdón, de estos coeficientes, quizás nos aparezcan de esta forma, ¿verdad? Quizás nos aparezcan aquí, ¿verdad? Aquí puedo tener una X. X vamos a utilizar para representar los coeficientes de los polos y un círculo para representar los coeficientes de los ceros, que además pueden ser complejos conjugados, ¿verdad? Puedo tenerlos aquí, puedo tener pues aquí, ¿verdad? Perdón. Sí, puedo tener ahí, puedo tener aquí, ¿verdad? Puedo tener coeficientes conjugados también de polos, etcétera. Puedo tener acá polos en el semiplano derecho. A todo esto que está acá, de aquí para acá, vamos a llamarle el semiplano izquierdo. Y a todo esto que está del eje para acá, vamos a llamarle el semiplano derecho. Y aquí entra algo muy, muy interesante. Cuando nosotros graficamos en un plano complejo los polos, sobre todo los polos, es decir, las raíces del polinomio del denominador, ¿verdad? Que a este se le conoce también como ecuación característica. Cuando graficamos las raíces de este polinomio, resulta que si estas raíces se encuentran en el semiplano izquierdo, se dice que el sistema dinámico es estable. Sin embargo, si estas raíces se encuentran en el semiplano derecho, se dice que el sistema dinámico es inestable, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos la primera definición importante al analizar sistemas dinámicos en modo de funciones de transferencia, que tiene que ver con la estabilidad. Entonces, un sistema LTI, que quiere decir lineal invariante del tiempo, ¿verdad?, es estable si al graficar las raíces de la ecuación característica, ¿verdad? Ya dijimos quién es la ecuación característica. Los polos se encuentran en el semiplano izquierdo. En caso contrario, decimos que el sistema es inestable. ¿Pero qué quiere decir estable o inestable, verdad? Pues desde el punto de vista matemático se entiende, pues si los polos aparecen en el semiplano izquierdo es inestable, si los polos aparecen en el semiplano derecho, perdón, el semiplano izquierdo es estable, si aparecen en el derecho es inestable. ¿Qué piensan ustedes que quiere decir desde un punto de vista físico que algo sea estable o que sea inestable? Que no va a llegar al punto deseado en ningún momento. No estamos controlando, así que como no estamos controlando, no hay punto deseado todavía. No alcanza la estabilidad. Por eso sí, pero ¿qué quiere decir que sea estable? Pues, cuando decimos Tal estabilidad. vez puede ser que sin importar el tipo de entrada que se le aplique al sistema, la salida se va a estabilizar, ¿no? ¿Pero qué quiere decir estabilizar? Pues, mi pregunta es eso, ¿qué quiere decir estable? Tender a un valor. ¿Tender a un valor qué cosa? A un valor en el infinito, un valor final. Bueno, pero ¿qué tipo de valor? Reposo. O al valor de la entrada. Fíjense ahí. Sería más que nada tal vez decir que del lado estable es lineal y del lado inestable es un sistema no lineal. No, no tiene nada que ver.
Fíjese, el día de ¿Es ayer... estable cuando hay poca variación? No, no sé qué quiere decir con variación, pero no. El día de ayer analizamos este sistemita, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿no se acuerdan del sistema masa-resorte? El masa-resorte era un sistemita que al aplicar una fuerza generaba una oscilación y luego se mantenía en un valor casi fijo, ¿verdad? Ya sin variación. Entonces, que sea estable significa eso, que en un tiempo finito, ¿verdad? En un tiempo finito va a alcanzar un valor de estabilidad, es decir, va a permanecer dentro de un valor más o menos sin variación. Pero no es un valor deseado, ¿verdad? Como alguien dijo, es un valor deseado, no. Un valor deseado es cuando estemos haciendo control. Aquí no estamos controlando, simplemente estamos analizando el sistema, ¿no? Entonces, en un tiempo finito, pues el sistema pues permanece prácticamente sin variación. Y físicamente lo veríamos, ¿verdad? Si el sistema masa-resorte amortiguador se puede ver también como un sistema que traen los vehículos, ¿no? Los vehículos traen, por ejemplo, aquí pues un resorte, y aquí está la masa del vehículo, ¿verdad? Aquí está la llanta. Aquí está la llanta del vehículo. Entonces aquí pues se puede ver así como un sistema masa-resorte amortiguador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, pues, imagínense, alguien se sube al vehículo, pues al subirse alguien le está aplicando una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Entonces el vehículo pues va a amortiguarse, ¿no? Va a generar este efecto más o menos, ¿no? La llanta. Pero, pues, una vez que se amortigua, pues ahí se queda, ¿no? Ya no pasa más, o sea, se queda. O sea, llega a un punto donde el sistema es estable. Es decir, no importa lo que yo le esté haciendo a ese vehículo, no importa dónde yo lo inicialice, ¿verdad? Si le pongo 5 kilos, si le pongo 10 kilos, si le pongo 1 tonelada a ese vehículo, el vehículo va a generar una curva más o menos como esta, ¿verdad? Y al final va a permanecer en un punto prácticamente sin variación. Es decir, se dice que alcanzó la estabilidad. No todos los sistemas son estables. No todos los sistemas son estables. De hecho, muchos sistemas en la naturaleza son inestables. Pongamos el ejemplo, no sé, de un cuadrotor, ¿verdad? Un cuadrotor, supongo, lo conocen muchos, ¿verdad? Es un vehículo aéreo no tripulado que tiene, pues, cuatro rotores, ¿verdad? Y que en el momento en que se le aplica, pues, energía a esos motores, empiezan a dar vuelta como locos sus rotores, ¿no? Empiezan a generar un empuje hacia arriba. Cuando la fuerza pues es lo suficiente como para romper la fuerza de gravedad, el vehículo se eleva. Pero si yo mantengo esa fuerza en ese vehículo y asumimos que tiene batería infinita y asumimos que pues no existe la atmósfera, que no hay viento, ¿verdad? Que se puede ir al infinito, lo que sucedería es que el vehículo comenzaría a hacer esto. En teoría, se iría al infinito, ¿verdad? En teoría se iría al infinito. Es decir, el sistema es inestable. Desde un punto de vista de análisis de la respuesta, es decir, viendo la gráfica, desde un punto de vista gráfico, inestable significa que estas señales se van al infinito, ¿verdad? Que no permanecen estables, sino que pues, se van, ¿no? Físicamente, obviamente eso nunca se va a ir al infinito porque quizás al ratito ya se le acabó la batería y se va a caer, ¿no? O pues va la resistencia que va a recibir arriba, el poco oxígeno, la cosa es que no se va a poder volar al infinito. Pero desde un punto de vista matemático, vaya que sí se puede considerar que este sistema podría irse al infinito. Entonces, el sistema es inestable. De hecho, cuando se analiza su modelo matemático, pues nos damos cuenta que efectivamente el sistema sí es inestable. Otro ejemplo de sistema inestable, a ver si tenemos por aquí, para que quede esto más claro. Este es un sistemita que se conoce como de bola y aro. En este caso, el objetivo de control de este sistemita es, pues, es controlar, pues se hace a través de un servomotor que controla esta viga en donde está pues una pelotita y el objetivo es mantener esa pelotita en una posición deseada.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el control? El control lo que va a hacer es, pues, manejar este mecanismo que sería este motor para lograr que si yo le digo que permanezca en esa posición, en automático, ahí, por ejemplo, le mete una perturbación y regresa a la posición deseada, ¿verdad? En automático le pone una perturbación grande y en automático regresa a la posición deseada. Pero aquí el actuador, que es este servomotor, está haciendo, ¿verdad? Este movimiento, está aplicando una fuerza a la viga para que esta viga pues suba y baje, ¿no? Y de cierta manera pues mantenga la bola en la posición que uno ha deseado. Pero imaginemos que en este caso yo a este servomotor le aplico una entrada de escalón, es decir, simplemente lo enciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Si simplemente lo enciendo, lo que pasaría es que la viga se iría hacia arriba y aunque físicamente no es posible, porque pues la bola chocaría aquí, si no tuviera y fuera una bola de longitud infinita, pues bajaría, ¿verdad? Y tendería a irse al infinito. ¿Por qué? Porque el motor estaría aquí, ¿verdad? Y la bola estaría rodando hacia el infinito. Entonces, un sistema de este tipo, pues es un sistema también inestable. Prácticamente todos los sistemas robóticos son sistemas inestables. Entonces, aquí tenemos nuevamente la gráfica que había puesto real contra imaginario. Y entonces decimos que todo lo que está en el semiplano, ¿verdad? Este es el semiplano izquierdo. En el semiplano izquierdo es estable. Todo lo que está en el semiplano derecho es inestable, ¿verdad? Entonces, los polos de un sistema pueden ser reales, así como está acá, este es un polo únicamente con parte real, o pueden ser complejos conjugados. Cuando son reales tenemos comportamientos más o menos de este tipo, ¿verdad? Pero cuando son inestables vamos a tener ciertas oscilaciones, aunque al final van a llegar a la estabilidad. ¿Sí? Cuando son positivos, cuando la parte real es positiva, nótese que la parte imaginaria no importa si es positiva o negativa, pero cuando la parte real es positiva de esos polos, entonces tenemos estos comportamientos, ¿verdad? Uno que se va al infinito, uno que empieza así, empieza a oscilar aquí, seguiría oscilando hasta que se iría al infinito, ¿verdad? Ya sea que se vaya hacia arriba, o también se pudo haber ido hacia abajo, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando de que este tipo de sistemas es inestable. ¿Y qué pasa si yo tuviera pues un polo aquí, en el origen? Es un sistema crítico. Es un sistema que se le conoce como marginalmente estable, ¿no? Estable, ¿verdad? Yo podría incluso tener un complejo conjugado, ¿verdad? Pero si tengo 2 y 2, ya vale, es inestable, ya ni siquiera le busco, solamente se permite ahora sí que uno, ya sea uno real o uno complejo conjugado. Vamos a analizar este sistemita que inventamos hace rato, ¿verdad? Vamos a analizar la ecuación característica de este sistema. Recuerden que únicamente para el criterio de estabilidad importan la ecuación característica, es decir, el denominador, ¿verdad? No importa el numerador, entonces simplemente analizando el denominador yo puedo saber si el sistema es estable o inestable. Vamos a analizar ese sistemita. A ver, 35S sexta más 2S cúbica más S más 5. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Si la clavo, entonces aquí está. ¿Verdad? Voy entonces pues a analizar esa y para analizar simplemente para pues poder graficar los polos y ceros de mi sistema, lo único que tengo que hacer es calcular las raíces. Las raíces vamos a calcularlas con el comando roots, ¿verdad? Y con el comando root voy a poner los coeficientes de la ecuación característica, es decir, los coeficientes del denominador. 35, 2, 5, 5. 35 S sexta. 0 S quinta, ¿verdad? 0 S cuarta. 2 S cúbica. 0 S cuadrada. Una S y 5. Término independiente. Ahí está la ecuación característica. Entonces, si yo ya corro esto, pues me debe dar las raíces de la ecuación característica de mi sistema. ¿Es estable o inestable?
Ese sistema es inestable porque tiene polos en el semiplano derecho. En el signo positivo del valor real se ve. Ya ni siquiera, bueno, tiene polos en el semiplano derecho, por lo tanto es inestable. No sé por qué marqué un error. Aquí, me parece que no tiene nada que ver con la que está acá, porque sí da el resultado. Entonces, ahora vamos a esa ecuación característica, vamos a graficarlo, ¿verdad? Vamos a graficar, voy a guardar esto en polos. Voy a poner la punto y coma para que ya no me lo vuelva a poner ahí. Y voy a graficar, ¿verdad? La parte real de polos en las abscisas y en las ordenadas, la parte imaginaria, ¿verdad? Con imag de polos. Punto. Y no lo ha hecho. ¿Qué pasó? Déjame ver. Sí, está bien. Me acuerdo que ayer teníamos uno que era como... Bueno, ustedes lo pueden estar haciendo, ¿eh? Si ustedes tienen CLAT, ya les debió haber corrido y haber aparecido la grafiquita, ¿eh? Recuerden que tienen la obligación de estarlo haciendo a la par. Yo tengo un problema con mi CLAT, pero pues ustedes no tienen ese problema, ¿no? All Scilab Cloud. Este sí funcionaba. All Scilab Cloud. ¿Aquí está? Esto. Estuve aquí en All Scilab Cloud. Ejecutar. Parece que ahí está, ¿verdad? Ahí sí lo hace, ¿eh? Sí lo hace, entonces, ¿por qué? Bueno, pero bueno, así como lo está haciendo, me está dando una gráfica lineal, ¿verdad? Porque está... Voy a descargar, ahí está, ¿verdad? Ahí está la gráfica que me está dando de este tipo lineal. No me interesa verlo así, ¿verdad? Lo que quiero es ver simplemente dónde están los polos. Entonces voy a poner que en lugar de que me grafique lineal, me dé simplemente unas X y me digan dónde están esas gráficas, ¿verdad? Que me ponga unas X en cada uno de esos puntos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, tenemos dos polos que tienen su centro en el origen, ¿verdad? Si uno analizara nada más estos dos polos, diríamos que es marginalmente estable. Pero luego tengo estos dos que se abren, si nada más analizo esto, resulta que tengo dos que son parte real negativa, complejos conjugados. Pero independientemente de qué suceda ahí, pues resulta que tengo estos de acá que tienen parte real positiva y ahí se acabó el chiste, ¿verdad? Ahí se acabó lo bonito, ahí pues me dice que al haber uno que yo tenga, puedo tener 100 polos, pero si los 99 son estables y con uno que sea inestable, ya valió. El sistema es inestable. En este caso, pues no se dice más, ¿verdad? El sistema que estoy analizando es un sistema de tipo inestable. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a analizar otra función de transferencia. Voy a ponerla aquí. GDS va a ser igual a 5S más 3 entre S sexta más 2S cuadrada más 6S más 10. A ver, no, pero lo voy a hacer más bonito, ¿verdad? Voy a borrar esto. Está clear all my drawings. Vamos a hacerlo más bonito. Aquí voy a poner, aprovechando que tengo este fondo blanco, GDS igual a 5S cuadrada más 2S más 2S más 2S más 10 entre S quinta más 6S cuarta más 10S cúbica más 2S cuadrada más S más 10. Listo. Calculen pues los polos y ceros de ese sistema. Vamos a hacer la gráfica de polos y ceros, a ver si pusieron atención. Caso número 1, este sería el caso 1. Para el caso número 2, vamos a cambiar un signo, ¿verdad? Vamos a cambiar este signo. Sería 6S cuarta menos 10S cúbica. A ver qué pasa.
para el caso número 2. Entonces, grafiquemos para el caso donde todos son positivos y el caso número 2 sería con le vamos a cambiar el signo a uno de los términos. Adelante. ¿Me permite compartirle? Disculpe, doctor. Adelante. Ah, dice que lo inhabilitó. Y creo que ahorita está silenciado. Adelante, digo, adelante. Entonces, ya para terminar este tema de estabilidad, ¿verdad? Vamos a analizar la estabilidad de la siguiente forma, ¿verdad? Físicamente, ¿qué significa? Imaginemos que tenemos nosotros una cuenca, ¿verdad? Algo así. Que tenemos, no sé, yo sé que esto es pues puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Un lugar donde un sistema o un plástico o lo que ustedes quieran o uno de estos donde hacen skate las personas que les gusta ese deporte y que en ese lugar, ¿verdad? Yo dejo caer aquí, ¿verdad? Justamente aquí dejo caer un balón y lo empujo hacia adelante. ¿Qué va a pasar con ese balón? Pues va a oscilar hasta que llegue a un estado de reposo en el centro. Esto, ¿verdad? Si graficáramos esto, lo que veríamos es esto. Sí. Entonces, fíjense que aquí el único punto donde puede terminar este balón es aquí en medio, ¿verdad? En medio es el único punto donde puede terminar este balón. Es decir, todos estos puntos, no hay forma de que el balón permanezca en estos puntos. Es decir, todos estos puntos que están acá, todos estos son inestables. Todos estos puntos, ¿verdad? Que están ahí son inestables. El único punto estable es justamente en el centro, donde está el centro de masa, y justamente ahí, el balón, justamente ahí tiene un punto estable. Pero no importa, la otra cosa interesante es que no importa de dónde suelte yo este balón, lo puedo soltar aquí, lo puedo soltar aquí. Al final, lo único que va a suceder, si lo suelto pues más abajo, lo final que va a suceder es que quizás va a ser oscilaciones menos fuerte, pero al final va a terminar exactamente en el mismo punto de estabilidad, ¿verdad? Es decir, este sistema es estable desde el punto de vista que no importa dónde yo inicialice el balón, si lo inicializo acá, si lo inicializo acá, si lo inicializo muy cerca o si lo inicializo muy lejos, el sistema siempre va a terminar en un punto estable. Es decir, el sistema es estable porque por naturaleza, donde sea que se inicialice, siempre va a alcanzar un punto de equilibrio. Es decir, un punto donde ya no va a variar su valor, sin importar qué pase. Entonces, físicamente, eso significa que sea estable. ¿Qué significa que sea inestable? Ahora imaginemos que tenemos esta pendiente, esta colina, que sería lo mismo anterior, pero a la inversa. ¿Qué pasa si el balón yo lo suelto aquí? Se va, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo suelto acá? Se va. ¿Qué pasa si lo suelto aquí? Se va. ¿Qué pasa si lo suelto acá? Se va. ¿Qué pasa si lo suelto justamente en el mero
centro, ¿verdad? Justamente en el centro. ¿Qué pasa si equilibrio el centro de masa del balón con el centro exacto? Eso es simétrico y está exactamente en el centro de esa colina. ¿Qué va a pasar? No se movería. Solamente Sin ninguna perturbación no se movería. ¿Verdad? Entonces, sería estable en ese punto. físicamente, fíjense acá, todos estos puntos también son inestables, ¿verdad? Todos estos son inestables. Todos. Entonces, esto es lo que está sucediendo físicamente. Debe ser que se vayan hacia allá o hacia acá, ¿verdad? Dependiendo si eso nos está indicando el sentido izquierdo o derecho, pues no importa dónde yo lo inicialice, siempre se va a ir al infinito. Pero cuando lo inicializo en el punto de estabilidad, vamos a suponer que ese punto es este es el punto estable, lo que va a suceder es que va a permanecer, ¿verdad? Ahí. Es decir, este punto exacto en donde se inicializa el sistema se le conoce como punto de ensilladura. Ensilladura, ¿verdad? Es un punto que es estable, pero es únicamente estable ahí, ¿verdad? En 0,0, supongamos que ese es el 0,0. Si yo lo muevo a 0.001,0, ya no es estable y ya se va a volver a caer, se va a ir otra vez al infinito. ¿Verdad? Si lo muevo tantito de ese punto, el sistema se vuelve un sistema inestable. Por eso este punto se le conoce como de ensilladura. En inglés, que es como normalmente se le domina este término, se le conoce como un punto de saddle, ¿verdad? Es un punto de ensilladura que exactamente en ese punto es inestable. Entonces tenemos tres tipos de puntos de estabilidad. Tenemos estables, inestables y de ensilladura. Y con este ejercicio físico lo podemos Disculpe, doctor. entender. ¿El punto de ensilladura entonces sería lo mismo que un sistema sea marginalmente estable? No, no tiene nada que ver. El punto de ensilladura quiere decir que exactamente en ese punto el sistema es, en ese punto exacto, el sistema es estable. Para entender un poquito, vamos a ver nuevamente el ejemplo del péndulo invertido. A ver si tenemos un péndulo invertido, pues normal, que no sea sobre un carrito. Un péndulo invertido simple, a ver, por acá. Bueno, todos son los que vienen son péndulos sobre el carrito. Bueno, también aplica. Entonces, ya decíamos el día de ayer, ¿verdad? Un péndulo invertido, pues es un sistema que no se alcanza a ver aquí. Por acá está el péndulo, ¿ya? Es un sistema, ¿verdad? Que tiene dos puntos de equilibrio. De hecho, en el péndulo invertido se alcanzan a ver esos tres. Ahí, fíjense. Ahí, ¿en dónde está el brazo? Está apuntando hacia abajo. Está apuntando hacia abajo. Voy a apagar un ratito dejar de compartir. Quiero que vean mi pantalla. Aquí tengo mi péndulo invertido. ¿Sale? Entonces, justamente en este punto hacia abajo, ¿qué pasa si yo suelto mi lápiz acá? Vamos a suponer que el lápiz aquí tiene mucha fricción, ¿no? Pero vamos a suponer que lo suelto acá. El péndulo haría esto, ¿ah? Y terminaría aquí. ¿Qué pasa si lo suelto justamente por acá? Seguramente haría esto, ¿verdad? Pasaría un poquito más la oscilación, pero al final quedaría aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo suelto acá? Pues haría esto, oscilaría en sentido contrario, pero al final quedaría aquí. Es decir, este punto, exactamente este punto, ¿qué tipo de punto es? Ensilladura. Estable, es un punto estable, ¿verdad? Es un punto estable porque no importa donde yo lo inicié, es como eso que teníamos, ¿verdad? Ese cono. No importa donde yo soltara la bola siempre iba a permanecer en el punto de estable. Y el punto estable aquí es este, ¿sí? Todos estos puntos son inestables. ¿Verdad? Todos estos puntos de acá, que no sea el 0,0, que sería hacia abajo, todos estos puntos, aquí sería estable exactamente ahí, pero todos los demás son inestables, excepto otro punto donde el sistema también es estable. Y el reto de un sistema de control de un péndulo invertido es precisamente lograr controlar el péndulo en ese punto donde es inestable, ¿verdad?
Entonces aquí se ve, ¿verdad? Ahí está en un punto que es estable. Voy a adelantarlo tantito. Ese no me gusta. Vamos a poner uno que me guste más. No, está muy, muy simple ese video. ¿Qué pasó? Proyecto de no sé qué cosa y nos adelantamos un poquito a la explicación de estos muchachos. Muéstrenme el péndulo. Pues ahí inicializan, ¿verdad? Y van a empezar a... Fíjense ahí. Justamente sobre la vertical, ¿verdad? Justamente sobre la vertical, el objetivo del péndulo no es tanto controlar el punto de abajo, ¿verdad? No es tanto controlar el punto estable, sino que el objetivo que buscamos cuando estamos con un péndulo invertido es controlar el punto de ensilladura, es decir, mantener el péndulo en la posición vertical, ¿verdad? Por eso se monta sobre este carrito, porque en medida que se empieza a mover, el carrito pues tiene que moverse, provocar una fuerza en contrasentido para lograr estabilizar el péndulo en la posición deseada. Este péndulo que está aquí, por lo que puedo ver, es un péndulo truqueado, ¿verdad? ¿Por qué es un péndulo truqueado? Porque sí tiene un carrito, pero también tiene un motor que controla el mismo péndulo, entonces pues el carrito es completamente innecesario, ¿verdad? Si se fijan, este brazo, donde está el péndulo, está sujeto a un motor. Aquí hay un motor, ¿no? Entonces no es el carrito que está controlando el péndulo, sino el motor. Entonces ese es un péndulo truqueado, ¿verdad? Si me hubieran entregado algo así en la materia de control, pues hubieran reprobado. ¿Encoder? Sí, no porque está generando una fuerza, fíjate, o sea, cuando lo mueven, él genera una fuerza sin que se mueva el carrito. O sea, no solamente está, sino que efectivamente tiene un motor que lo está controlando de forma independiente, pues el péndulo, el brazo. Entonces, de cierta forma, se dice que a veces lo truquean sin darse cuenta, ¿no? Porque ya lo he visto muchas veces que hacen estos ejercicios. Pero bueno, hubiera estado reprobado conmigo en la materia de control. Que me marca internet inestable. Entonces, Doctor, está silenciado. es el carrito que debe de moverse, ¿verdad? Aquí ya no hay un motor como tal. El brazo está libre, pues. Entonces, si se quiere, a diferencia del otro, ¿se acuerdan? Cuando movían, lo que movía era nada más este motor que tenían acá, es el que se movía. Este no está sujeto a este motor. Entonces, este de acá, el que se mueve para controlarlo es el carrito, ¿verdad? Entonces, este sistema, pues es un sistema pues bastante interesante porque no se trata tampoco de controlar los puntos inestables, tampoco de controlarlo en el punto estable, sino de controlar el péndulo en el punto, en el punto estable. Ahora, no siempre es así, es decir, desde el punto de vista de control, uno de los ejercicios que más nos encontramos cuando hablamos del péndulo invertido es precisamente controlar la posición del péndulo en una posición vertical. Pero resulta que en muchos otros casos, lo que buscamos es, a ver, voy a buscar otro ejemplo. Aquí. Fíjense, este es otro ejemplo de lo que podría verse como un péndulo invertido. Esta es una grúa de 5 grados de libertad. Nosotros en el laboratorio estamos construyendo una bastante similar. Esta grúa, pues lo que tiene es una masa, ¿verdad? Que está sujeta, pues por un cable, ¿verdad? Es como si fuera estos que donde llegan de peluches, ¿no? De los que están en los supermercados, pues para que trae un bracito. En este caso trae una carga. Y el objetivo de esto es que cuando se mueve la carga, fíjense, ahí no hay control. Entonces funciona como un péndulo invertido que va a estar oscilando hasta llegar al punto estable, ¿verdad? Sin control va a estar haciendo eso, pues. Debido a la masa que está cargando, pues a la hora de mover empieza a hacer oscilaciones de forma controlada, ¿no? En el momento que se le aplica control, fíjense,
entra en función ya el control y empieza a hacer estos movimientos que le permiten llevar a esa masa, o sea, moverla de un punto a otro, pero ahora reduciendo al máximo las oscilaciones, porque aunque aquí no se alcanza a ver, el motor que tiene el carrito, es decir, este de acá, empieza a generar pues fuerzas que eliminan esas oscilaciones, ¿verdad? Se empieza a mover hacia adelante y hacia atrás para eliminar, si la oscilación pasa acá, se mueve en sentido contrario para anular esa oscilación y que el carrito permanezca, que la masa permanezca estable. Entonces, en algunos casos requerimos pues controlar, si el sistema como en este caso sabemos que es estable, pues requerimos controlar pues la parte estable, pero en algunos otros casos, como en el caso del péndulo invertido, que tiene un punto de ensilladura justamente aquí, requerimos controlarlo sobre la vertical, requerimos controlar el punto que es de ensilladura, ¿verdad? Y esos son casos muy interesantes cuando se está pues, haciendo análisis o estrategias de control. ¿Preguntas? Profe, yo una pregunta, habla Ignacio. Este tipo de control aplicándolo en la medicina, cuando estudié mi ingeniería, comentaba un profesor que se podía aplicar para aquellas personas que están enfermos de Parkinson, cuando lo que es tienen vibraciones en la mano, se podía trabajar de esta también. Y buscar metiéndole motores que oscilen en el sentido contrario a las vibraciones. Mira, de que lo podrías hacer, lo podrías hacer, ¿verdad? Pues así como lo estás planteando, pues le puedes poner motores que vibren en el sentido contrario y que anulen esas oscilaciones que tú no quieres, ¿verdad? Tienes que hacer un análisis frecuencial y anular esa oscilación. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero pues, perdón, se me haría algo tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, lo puedes hacer, pero pues hacer eso implica meter motores, implica meter peso, implica, uno de los principales, por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen los exoesqueletos que son de uso militar, se debe a que las baterías pues tienen un límite de duración, ¿no? Imagínate, pues tendría que estar el viejito ahora sí cargando sus baterías cada rato, ¿no? O conectado a la red eléctrica, ¿no? Entonces, no, pues no le vería yo caso, ¿no? No para eso. Pero sí tiene múltiples aplicaciones. Una aplicación que nosotros trabajamos es esto, que está trabajando un estudiante de maestría, precisamente aquellos que les gusta el control automático, pues pueden darse una vuelta por nuestro laboratorio ahí en el TEC y conocer lo que hacemos ahí en el grupo Turix. Hay un estudiante de maestría que está trabajando precisamente en el diseño de una grúa de este tipo. Otro estudiante de maestría está aplicando este mismo problema del péndulo invertido para hacer un control de oscilaciones pues cuando llevas tú una carga, ¿no? De ese tipo, ¿no? No, este tipo no. A ver, 1, 2, 3. Entonces, cuando estamos pues haciendo control de trayectoria de una carga, ¿verdad? Aquí se alcanza a ver un helicóptero que lleva una carga. Pues imagínate ese piloto, pues la habilidad que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo reproducir eso? Pues en la vida real, pues con un vehículo, pues tienes que ponerle ciertos sistemas de control. Este es un péndulo invertido, fíjate, que está analizando tanto la trayectoria de la carga como la trayectoria del vehículo y que está eliminando esas oscilaciones, ¿verdad? Además de de aquí le están metiendo, pues que hay obstáculos, ¿no? Entonces, este problema es muy interesante. De hecho, nosotros estamos trabajando con un problema similar, no con un cuadrotor, sino con un helicóptero, más enfocado hacia este problema, ¿verdad? Aquí este problema es muy famoso porque, pues, miren, este piloto, la habilidad que trae, se va, agarra una carga, en el momento que recoge otra carga, pues va a generar oscilaciones muy fuertes. Fíjense, la habilidad de ese piloto, pues, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues eso obviamente pues mueve todo el centro de masa, ¿no? Y además no solamente debes de controlar la carga, sino que debes de evitar que el helicóptero pues también se caiga.
Ese es un trabajo que estamos haciendo con un estudiante también de maestría que está trabajando con vehículos de tipo helicóptero. Hay otro estudiante de doctorado que está aplicando este mismo ejemplo para atenuar, ¿cómo se llama? A ver si encontró algo aquí, porque justo se me... Este ejemplo de acá. Este, por cierto, es un sistema... Ah, mira, este de acá se ve más bonito. Es igual a un péndulo invertido, pero en este caso atenúa la parte del punto estable, no el punto inestable. Ahora vamos a ver un poquito más hacia adelante. Aquí está. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está moviendo como si hubiera un terremoto y el edificio, bueno, esto que simula un edificio, tiene pues un péndulo invertido que va a tratar de mantenerlo siempre sobre la posición pues adecuada, ¿no? Sobre la vertical para que el edificio no se caiga. Parecería que eso es juguete, pero precisamente en Tokio, que es donde están muy avanzados, en Japón tienen muchísimos terremotos, y algunos edificios ya cuentan con estos tipos de reducción de vibraciones, ¿no? Sobre todo que se llama reducción de vibraciones pasivas, aunque también se tienen sistemas de reducción de vibraciones activas. En sistemas de reducción pasivas, este es un edificio muy famoso de Tokio, que tiene un sistema que prácticamente cuando ocurre terremotos, pues ni se nota, ¿verdad? Aquí está ocurriendo un terremoto y el sistema empieza a oscilar, ¿verdad? Hace este efecto. Se empieza a controlar la masa que tiene ahí para evitar que pues el edificio se mueva demasiado, ¿no? Y pueda provocar daños estructurales en el mismo. Pues son sistemas que son muy interesantes, son sistemas que tienen muchísimas aplicaciones y que cuando se analizan, final de cuentas, lo que quieres tú hacer es llevar un sistema que es inestable a un sistema que es estable. Bueno, vamos a pasar, ya creo que ya tardamos mucho en este punto, vamos a dar, ¿qué será? 6 minutos, 7 minutos de pausa para ir por un agua, para ir por un café y regresamos en puntos de las 5:55, 5:52 para continuar, comenzar a grabar. Por lo general, cuando analizamos sistemas dinámicos, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo un análisis de tipo de estabilidad, pues una de las cosas que generalmente realizamos es analizar la respuesta del sistema, es decir, la respuesta del sistema me da una indicación sobre o información sobre la estabilidad del sistema, ¿verdad? Decíamos, si yo le aplico una entrada de escalón a un sistema, por ejemplo, aplicarle una entrada de escalón a un motor, ¿qué significaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significaría? ¿Cómo? Encender el motor. Encender el motor, ¿verdad? Encender el motor. Entonces, aplicarle una entrada escalón, pues significa encender ese motor. Entonces, si yo enciendo el motor, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo enciendo un motor? Cuando yo enciendo un motor, ni siquiera va a tener este comportamiento, ¿verdad? Cuando yo enciendo un motor, lo que va a suceder es que va a empezar a girar el motor de esta forma más o menos, ¿no? Va a tener este comportamiento, ¿verdad? Entonces, este tipo de comportamiento, pues tiene vamos a poner dos tipos de respuesta. Uno que se le conoce como la respuesta transitoria, es decir, la respuesta transitoria se refiere a toda ese comportamiento que tiene el sistema hasta que llega a un punto donde ya no cambia. Y cuando llega a ese punto donde ya no cambia, entramos en lo que se conoce como respuesta permanente del sistema. Por lo general, para analizar el comportamiento de este sistema, la señal que más se utiliza es una entrada de tipo escalón unitario, ¿verdad? Es una entrada que pues, es 0 hasta cierto punto, luego lo activamos de forma abrupta y tenemos un comportamiento, o sea, como encenderlo, ¿verdad? Está apagado, lo encendemos, lo activamos y empieza a generar un comportamiento dinámico de este tipo. Sin embargo, no es la única señal que se tiene para analizar el comportamiento dinámico de un sistema. Existe la entrada impulso,
que teóricamente esta entrada de pulso sería pues una señal que se va al infinito en un tiempo pues muy específico, algo que es prácticamente imposible de hacer. Entonces lo que se utiliza más que esta entrada de impulso es una entrada que se le conoce como delta de Dirac, ¿verdad? Es una entrada que tiene pues una amplitud fija y que trata de ser lo más pequeña posible, ¿verdad? Que tiene aplicarse en el menor tiempo posible para generar pues un pulso hacia esa entrada que se pueda ver como un impulso. La otra tipo de señal que se le aplican a este tipo de sistemas son señales de tipo rampa, es decir, señales que empiezan a incrementar su valor poco a poco, y que conforme pasa el tiempo, en teoría esto sería hasta el infinito. Y finalmente, esta señal, pues yo jamás la he usado, ¿verdad? Pero en los libros van a encontrar también el comportamiento o la respuesta del sistema a una señal de tipo parábola, es decir, que tiene un comportamiento de esta así como si fuera una exponencial. Entonces, al analizar la respuesta que me da o el comportamiento que me da al aplicarle cualquiera una de estas señales, también me puede dar información sobre si el sistema es estable o inestable. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Tienen el sistema del día de ayer? A ver, ¿quién? Vamos a ver que alguno de ustedes lo haga, ¿no? Para que no haga yo todo. ¿Quién nos puede compartir el ejemplo del día de ayer donde tenemos el sistema masa, resorte, amortiguador? ¿Lo hacía? Sí. Función de transferencia es 1 sobre... No, compártanos la pantalla. Vamos a aplicarle diferentes entradas y vamos a ver qué hace. Era la gráfica, doctor, del ayer. Doctor, me parece que está silenciado. Doctor, está silenciado. Bueno, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? O sea, vuelvan a compartir, por favor. Ahí ya, doctor. Ahí sí se escucha. Ahora sí se escucha. Bueno. La gráfica. ¿Me escuchan Ahí o sí no se me le escuchan? escuchó, doctor, por un momento. Bueno.